Muy buenas, bienvenidos a Easy Learning. Hoy vengo a hablaros de los métodos de selección de inversiones. Empezamos. Todo el mundo sabe lo que es una inversión. Podríamos decir que es renunciar a un capital a día de hoy con la esperanza de obtener un beneficio en el futuro. Vamos a ver qué tipos de sistemas se utilizan para valorar diferentes tipos de inversión. Existen dos métodos de valoración y selección de inversiones. Por un lado están los métodos estáticos y por otro los métodos dinámicos. Los métodos estáticos no tienen en cuenta la cronología de los flujos de caja, es decir, toman todos estos flujos como si ocurrieran en el mismo momento. En cambio, los métodos dinámicos sí que tienen en cuenta la cronología de los flujos de caja, es decir, tienen en cuenta que un capital a día de hoy no es igual a ese mismo capital dentro de X años. Dentro de los sistemas dinámicos y estáticos hay varios métodos para evaluar las inversiones. Dentro de los estáticos podemos encontrar los flujos netos de caja por unidades monetarias y el payback. Y dentro de los dinámicos el conocido como VAN, el valor actual neto, que es el más utilizado a la hora de seleccionar las inversiones. El flujo neto de caja por unidad invertida no es más que la suma de todos los flujos de caja generados durante el proyecto divididos entre la cantidad invertida. Es decir, sumamos todo el rendimiento que nos ha dado ese proyecto y lo dividimos entre el capital que invertimos al inicio. Nada más. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Bueno, pues que no tiene en cuenta en qué momento se obtiene cada flujo neto de caja y valora igual un cash flow del inicio como del final. Imaginaos que tenemos un proyecto a 5 años y me están prometiendo durante el primer año, pues, no sé, 3.000 euros. Y en el quinto otros 3.000. Bien, pues el flujo neto de caja lo que hace es sumarlos, pero no tiene en cuenta el valor del dinero dentro de 5 años. Ya sabemos que no valdrá lo mismo 5.000 euros o 3.000 euros dentro de 5 años que a día de hoy. Por tanto, esto no lo tiene en cuenta el flujo neto de caja. Además, proporciona una rentabilidad a toda la inversión y no a un marco temporal específico como puede ser, pues, un año. Para saber si la inversión es rentable o no mediante el flujo neto de caja, hemos de sumar el total de flujos netos y dividirlos entre la inversión inicial. El resultado, si es mayor a 1, nos indicará que esta inversión es rentable. Sin embargo, si el resultado es menor a 1, significará que no nos dará ni para recuperar la inversión inicial, el capital desembolsado. Vamos a ver el flujo neto de caja con un ejemplo. Nos presentan dos proyectos de inversión y nos hacen elegir uno de ellos en función del flujo neto de caja. En el primer proyecto invertimos 3.000 euros y en el año 0 cobraremos 2.000, en el año 1 1.100 y en el año 2 1.210. Mientras que en el segundo proyecto tendremos que invertir 4.000 euros y cobraremos ese mismo año 4.000 y al año siguiente 3.300. Bien, está claro cuál es el más favorable. Partiendo de la inversión inicial, en el primer proyecto invertimos 3.000 y sumamos el total de flujos netos de caja, que son 4.310. Por tanto, nos queda un flujo neto de 1.310, mientras que en el segundo nos queda uno de 3.300. Está claro que el segundo proyecto es más favorable. Vamos a verlo con el flujo neto de caja por unidad monetaria invertida. Para ello, tenemos que dividir el total de flujos entre la inversión inicial. Ya dijimos que si es mayor que 1 es favorable y si es menor no hay que realizar la inversión. En este caso, como vemos, los dos son favorables puesto que son mayores a 1. Sin embargo, la segunda opción es mayor, por tanto será la elegida. Vayamos al siguiente método estático, el payback. Este es un criterio del plazo de recuperación, es decir, cuánto tiempo tardo yo en recuperar el capital invertido. Solo mide el tiempo. En el payback, si los flujos netos de caja no son constantes,
tendremos que sumar uno a uno todos estos flujos netos de caja hasta recuperar el capital desembolsado. Sin embargo, cuando son constantes, tan solo hemos de dividir el total desembolsado entre este flujo neto de caja constante y obtendremos el tiempo exacto en que tardaremos en recuperar la inversión. Lógicamente, sabiendo esto, es más rentable aquella inversión en que tardemos menos tiempo en recuperar el capital. ¿Qué desventajas tiene el payback? Bueno, pues igual que el flujo neto de caja, tampoco tiene en cuenta la cronología de los flujos. Es decir, no le importa si se cobra en el primer periodo o en el sexto o séptimo. A través de este sistema también se pueden perder algunas inversiones que pueden ser rentables, muy rentables en el futuro. ¿Por qué? Porque solo tiene en cuenta los primeros periodos a la hora de saber cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión inicial. Es decir, hay inversiones que en los primeros años quizá no son muy rentables, pero ya te dan para recuperar el desembolso inicial. Sin embargo, en los últimos la rentabilidad es mucho más alta. El payback es un método que tiene muy en cuenta la liquidez. Por tanto, si nos fiamos de este método, podemos dejar escapar proyectos que son muy rentables a la larga. ¿Por qué? Porque quizá hay proyectos que no dan mucha liquidez durante los primeros años, sin embargo, a partir de un cierto tiempo empieza a dar mayor rentabilidad. ¿Me explico? Así como a la inversa. Es decir, proyectos que durante los primeros años son muy líquidos, te dan altas rentabilidades y luego se estancan. Los defensores de este método, del payback, sostienen que en un proyecto de inversión solo son fiables las estimaciones de los cash flows de los primeros años, argumentando que estimar un flujo neto muy a futuro, pues bueno, al final es impredecible. Bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de valoración de inversiones tampoco tiene en cuenta el tiempo, la cronología de los cash flows, por tanto, no tiene en cuenta el valor del dinero, algo fundamental en finanzas. Por tanto, si tenemos que elegir entre varios proyectos y utilizamos el método del payback, escogeremos aquel proyecto en que recuperemos la inversión inicial antes. Vayamos al tercero, el VAN. Este es el más interesante y es un método ya dinámico. El valor actual neto es el método que tiene en cuenta y valora los cash flows futuros actualizados a día de hoy. Es decir, que nos permite saber cuántos serán 10.000 euros en el año 2028 a día de hoy. Si a mí me prometen, Fran, de aquí 10 años te daré 30.000 euros. Sí, bien, pero estos 30.000 euros, ¿a qué equivalen a día de hoy? Y esta es la base de las matemáticas financieras. Un valor actual es igual a un valor futuro dividido entre una tasa de actualización. Por tanto, una de las ventajas del VAN es que utiliza flujos de caja que son muy líquidos y se pueden reinvertir desde hoy mismo. Y como ya he dicho, tiene en cuenta la cronología de los cash flows, no valorando de la misma manera, como es lógico, un capital de hoy con un capital de dentro de X años. Alguno preguntará, bueno, ¿y por qué no se puede valorar de igual forma el capital o el dinero que tenemos hoy con el que tendremos pasado mañana? Bueno, esto es el coste de no disponibilidad. Yo no tengo este dinero. Si lo tuviera, podría invertirlo y obtener más rendimiento. Bueno, os voy a presentar la fórmula del VAN. No os asustéis, es más sencilla de lo que parece. Y viene a decir esto: el VAN, el valor actual neto, es igual a menos la inversión inicial más el sumatorio en un tiempo n de todos los cash flows actualizados a una tasa, que está representado por K. ¿Qué es el cash flow? Bueno, el cash flow es, o el flujo neto, es la diferencia entre los cobros y los pagos, ¿de acuerdo? Es la resta, esto es el cash flow, esto es el flujo neto de caja. ¿Sí? Es como en tesorería, pues ingresos menos gastos. Esto es lo que a mí me queda, lo que tengo en caja.
Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que lo acabéis de entender. Bueno, pues nos presentan dos proyectos y nos piden una valoración sobre en cuál es más recomendable invertir, teniendo en cuenta que hay una tasa anual de actualización de un 5% y que en ambos se requiere una inversión de 3.000 euros. Como vemos, en ambos los cash flows son idénticos. En el proyecto A durante el primer año pues cobraremos 2.000, al finalizar el segundo 3.000 y en el tercero 1.000. Y en el proyecto B 1.000 al finalizar el primer año, 3.000 al finalizar el segundo y 2.000 al finalizar el tercer año. Ya veis que los cash flows son idénticos, solo cambian los marcos temporales. El total son 6.000 euros. Lo que ocurre aquí es que no sabemos a qué equivalen estos 6.000 euros en el presente. Por tanto, estos valores futuros tenemos que actualizarlos a la tasa de actualización que nos indicaba el enunciado, que en este caso era de un 5%. De esta forma sabremos a qué equivalen estos 2.000 euros del año que viene, los 3.000 de dentro de 2 años y los 1.000 euros de dentro de 3 años a día de hoy. Así pues, estos 2.000 euros del año que viene realmente son 1.904,76, los 3.000 son 2.721,08 y estos 1.000 de dentro de 3 años realmente son 863,83 actualizados a un 5% anual. De esta manera no son 6.000 euros lo que me prometen, sino que son 5.489,67. El desarrollo de esta fórmula es muy sencillo. Partimos de menos la inversión inicial más los 2.000 euros que me prometen el primer año actualizados a un 5%, más los 3.000 euros del segundo año actualizados a un 5% y elevado a 2, puesto que es el segundo año, más los 1.000 euros actualizados a un 5% y elevados a 3, puesto que es el tercer año. De esta forma obtenemos el total del proyecto A, que son 2.489,67. Es un BAM positivo. Tenemos que saber ahora cuál es el BAM del proyecto B. En principio será muy parecido y será positivo también, por supuesto, ya que los cash flows eran prácticamente iguales, es decir, el total, el flujo neto de caja era de 6.000 euros, por tanto será muy parecido. Sin embargo, no sabemos si será superior o será inferior a los 2.489,67 del proyecto A. Si es superior, pues elegiremos el proyecto B, y si es inferior, nos quedaremos con el proyecto A. Bien, pues esto es todo. Espero que os haya servido para entender mejor los diferentes métodos de valoración de inversiones y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.